días, amado público televidente. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a este su programa favorito, Autores de Antaño. Contamos con la presencia del escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo, quien es considerado como uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Adelante, Juan. Gracias, gracias. Para mí es todo un placer acompañarles. El poder es todo nuestro, señor Rulfo. Queremos iniciar este espacio hablando un poco sobre su formación como escritor. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Bueno, en realidad es un poco difícil buscar para mí el origen de esta formación, ya que no fue meramente formal, sino más bien arbitraria, si se quiere. Fue basada en lecturas no sistemáticas, sino de cuánta cosa me caía en las manos. Por lo tanto, no hubo una disciplina formal, una búsqueda tal vez de algo que me gustara, que tuviera aspectos humanos coincidentes. Excelente. Siguiendo en ese mismo renglón del arte de crear novela, me gustaría preguntarle, para usted, ¿cómo es el proceso de creación de un personaje? Bueno, verdaderamente yo no tengo un sentido crítico analítico preestablecido. Simplemente me imagino un personaje y trato de ver hasta dónde este personaje, al seguir su curso, me va a llevar. No trato yo de encauzarlo, sino de seguirlo, aunque sea por caminos oscuros. Yo empiezo primero imaginándome un personaje, tengo la idea exacta de cómo es este personaje y entonces lo sigo. Sé que no me va a llevar de una manera en secuencia, probablemente, sino que a veces va a dar saltos, lo cual es algo completamente natural, pues la vida de un hombre nunca es continua, sobre todo si se trata de hechos, ya que sabemos que los hechos humanos no siempre se dan en secuencia. De modo que entonces yo trato de evitar momentos muertos, aquellos en los que no sucede nada, sino que doy el salto hasta el momento cuando al personaje le sucede algo concreto o cuando se inicia una acción y a él le toca accionar o reconocer los sucesos de su vida y básicamente de esa forma. Vaya, impresionante, la verdad. Pasemos ahora a hablar concretamente de su cuento, Nos han dado la tierra. Personalmente es un cuento que me gusta mucho. Fue publicado en el 1945, ¿verdad? Díganos, señor Rulfo, ¿dónde se ubica el título de esta historia? Bueno, el título de esta historia nos ubica en el periodo prerevolucionario, donde los objetivos del levantamiento armado ya han sido cumplidos y los campesinos han recibido entonces las parcelas por las que tantos de ellos dieron su vida. La ironía, sin embargo, es que la tierra que se les dio al narrador y a sus compañeros, que son los personajes de este escrito, es el desértico Llano Grande. Es un lugar en el que nadie, ni siquiera los buitres, quieren ocupar durante mucho tiempo. De hecho, como pudieron haber observado en este cuento, en cuanto los 4 hombres ponen los pies sobre la superficie de este lugar, su único deseo es atravesarlo rápidamente y llegar entonces a la ciudad y a la orilla del río. Muy bien. Siguiendo con esto, ¿cuál es la problemática principal de este cuento? Bien, en este cuento se aborda una problemática fundamental de la vida rural mexicana, la cuestión de la propiedad de la tierra. La necesidad de los pobres del campo de contar con tierras cultivables fue uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana durante el Porfiriato. Esto es el periodo de gobierno del dictador Porfirio Díaz. Pues entonces la concentración de tierras en manos de unos pocos hacendados y la legislación a favor de los dueños en menoscabo de los pueblos y de los agricultores, haciéndolos aquellos agricultores que eran independientes, había entonces generado una gran desigualdad social y es básicamente en torno a esta problemática en la que se desarrolla este cuento. Wow, verdaderamente increíble. Ya para finalizar, hay una pregunta que nos hace o que le hace usted, una de nuestras televidentes, y es ¿cuáles son los rasgos estilísticos que caracterizan la narrativa de este cuento, señor Rulfo? Bueno, este cuento se narra de una manera sencilla y directa,
El narrador no es un narrador omnisciente, sino que también es protagonista del texto, ya que forma parte activa del mismo. En este cuento no se filtra la realidad a través del lente de prejuicios civilizados, sino que se muestra directamente al desnudo. Las estampas presentadas son impresionistas también. En este cuento yo me inscribí en lo fantástico y utilicé mucho la técnica de fragmentación. Alucinante. Y de esta manera, con un fuerte aplauso, despedimos a este magnate de la literatura del siglo XX, Juan Rulfo. Hasta un próximo encuentro de este su programa favorito, Autores de Antaño. Muchas gracias.